Gracias, muy buenas tardes, amigos. Señor licenciado César Duarte, gobernador del Estado de Chihuahua, muchas gracias por sus palabras, su hospitalidad. Señor ingeniero Héctor Murguía Lardizábal, alcalde de la ciudad, muchas gracias por su hospitalidad. Magistrado Javier Ramírez, presidente del Supremo Tribunal, y diputado Gabriel Humberto Sepúlveda, presidente del Congreso. Muy distinguidos ejecutivos de empresas, presidentes de cúpulas empresariales que están hoy aquí reunidos, amigas y amigos. La idea es que tengamos un diálogo interactivo con ustedes, si alguien quisiera preguntar algo, pero lo vamos a dejar después de la comida. Yo simplemente voy a puntualizar algunos datos que pueden ser interesantes para todos. Particularmente, ahora me referiré a la materia económica, que me parece muy importante para México. Primero, sabemos muy bien en el gobierno federal el contexto mundial en el que estamos. Vivimos en la economía global, donde en términos económicos las fronteras se han desvanecido, donde la realidad económica, el avance tecnológico ha hecho que el comercio y la producción de bienes y servicios acorte distancias y que los consumidores de todo el mundo estén asentados en la aldea global. Desde cualquier país se produce ahora para cualquier país. Y esta globalización económica, un fenómeno, por cierto, no solo inevitable, sino a mi juicio conveniente, es un fenómeno que obliga a todos los países a tener muy claramente definidos sus parámetros de competitividad. Y por supuesto obliga a todos los países a mantenerse en orden en su vida económica. Estamos pasando, como ustedes saben, por un momento internacional muy adverso. En 2009 se tuvo la peor crisis económica que se tenga registro por las generaciones contemporáneas. Yo sé que se dirá que la peor crisis económica será la del 29, pero ahora sí que, pues como aquí se ve que hay pura gente joven, pues ¿quién se acuerda de la crisis del 29, no? Esta es la crisis que quienes habitamos el planeta recordamos. Y fue muy dura y pegó severamente a México. Y hoy estamos enfrentando una secuela de esa crisis, derivada de mecanismos y de desequilibrios muy importantes en todo el mundo, entre países y hacia adentro de países. Entre países, desequilibrios muy importantes en cuentas corrientes, particularmente entre la cuenta corriente de China con todo el resto del mundo y fundamentalmente con Estados Unidos. Y dentro de países, desequilibrios graves, evidentemente, en las finanzas públicas de diversas naciones. ¿Qué es lo que tiene que hacerse para poder sortear este mar embravecido en el cual navegamos las economías de todo el mundo? A mí me parece que hay varias cosas fundamentales que hacer, pero estrictamente en términos económicos es una condición necesaria, una condición indispensable. Si bien es cierto, no suficiente para garantizar crecimiento, pero sí indispensable para mantenerse en curso, es el orden en las finanzas públicas, es la estabilidad macroeconómica. Y en eso México, afortunadamente, ha logrado, ya incluso durante varias administraciones, mantenerse fiel a ese principio. Ustedes recordarán, ahí sí algunos de los presentes recordaremos, la terrible crisis económica o las crisis de los 80s que dejó a México total y América Latina marginado de crecimiento de lo que se llamó la década perdida. ¿Por qué fueron esas crisis? Fueron precisamente por un notable exceso de gasto de los gobiernos, un déficit que estuvo ya totalmente fuera de control, un sobreendeudamiento externo para financiar esos déficits, que resultó impagable para la mayoría de los deudores, que a su vez generó una crisis de una década en todos esos países, una falta de credibilidad en la viabilidad económica de esos países. Toda proporción guardada, pero veamos algunos de los elementos que presentan hoy los países que se encuentran en crisis. Hay un problema severo de déficit público, déficit por encima del 10% de su PIB,
que es el caso de Grecia, por ejemplo, que es el caso también de Inglaterra, que es el caso de Irlanda, de Islandia, en parte Portugal. Problemas financieros muy graves que hacen dudar de la solvencia de varios de esos países. La crisis, la tragedia griega, como se llama, es un problema de inviabilidad de pago, que además afecta a todo el euro, a la cual la economía griega está indisolublemente vinculada. ¿Quién iba a imaginar, amigas y amigos, el contraste que se da hoy entre países latinoamericanos y países europeos en materia económica? Y ese contraste, por ejemplo, se expresa en que hoy el riesgo país, que es el premio que los mercados, entre comillas, piden por comprar bonos o invertir en una nación, el riesgo país de países como España o Portugal, etcétera, sea pues casi el doble que el riesgo país de México, que el riesgo país de Francia ya sea incluso ligeramente más alto que el propio riesgo país de México, que muchas naciones estén batallando en ese frente de solvencia. ¿Qué es lo que tenemos por el lado de estabilidad en finanzas públicas? Si el promedio del déficit, si el promedio, por ejemplo, de deuda externa de los países de la OECD es del 96% de su PIB, hoy en México es del 32% de nuestro PIB. Mientras hay países que no pueden conectar una línea de crédito para solventar sus compromisos financieros del próximo año, nosotros acabamos de colocar por segunda vez bonos a 100 años por $1,000 millones a tasas entre el 6 y el 7%. Ustedes recordarán también en las crisis de los 80, de los 90, desde luego, cómo la discusión era cuántos meses tenemos de pago de importaciones, cuánto aguantamos en reservas antes de evitar que reviente la economía. No, pues tenemos 6 meses para pagar importaciones, ¿no? Pues tenemos 9 meses de pago de servicio de la deuda. Hoy, amigas y amigos, las reservas internacionales de México tienen $138,000 millones. ¿Cuánto es eso? Pues para acabar pronto es más del doble que toda la deuda externa del gobierno federal. Más del doble. Y son fortalezas verdaderas que le dan mucha viabilidad al país. Claro, mantenemos las finanzas públicas en orden. Mientras que en otros países el problema estructural es el déficit, nosotros tenemos un déficit, de acuerdo con la ley, según presenté el paquete para el 2012, el déficit es de 0.2%, o sea, así lo aprueba el Congreso. Y aún considerando toda la inversión de Pemex, que por ley no se considera, es decir, todos los requerimientos financieros de todo el sector público, estamos hablando de un déficit más o menos del 2.4%, verdaderamente bastante manejable. Hay otras economías emergentes, igual que México, que están creciendo. Sin embargo, hay un dato muy importante. Aún dentro de las economías emergentes poderosas que todos conocemos, China, India, Rusia, Brasil, de acuerdo con analistas, se empieza a hacer una distinción muy poderosa entre economías emergentes con crecimiento económico y economías emergentes con crecimiento económico y riesgo de sobrecalentamiento. Y de hecho, en esa distinción también México tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque tiene una economía en crecimiento, modesto ciertamente, no es el que quisiéramos, pero es finalmente crecimiento económico al fin, sin riesgos de sobrecalentamiento como ya presentan algunas economías, incluyendo la economía china. De hecho, los parámetros salariales que presentaban diferencias abismales entre China y muchos países y que hacían un enorme flujo de inversiones hacia el poderoso del Oriente, hoy, amigas y amigos, se están desvaneciendo. ¿Por qué? Porque hay una enorme presión y preocupación creciente de carácter inflacionario y de carácter salarial en China, que incluso está haciendo que muchas inversiones que se fueron para allá estén regresando para acá. Eso incluso le está dando una gran competitividad a México, no por el tema salarial en sí mismo, sino que aún descontando el tema salarial, los enormes costos de los energéticos, por ejemplo, multiplicaron la logística de transporte en su costo, con lo cual muchas empresas definitivamente que querían exportar a Estados Unidos en circunstancias competitivas, hoy están regresando a México y algunas de ellas, por cierto, aquí a Ciudad Juárez. Tenemos pues una economía en crecimiento, 5.4 el año pasado,
probablemente 4% este año, esperamos andar en esa cifra. Tenemos una economía con poco riesgo inflacionario, andamos en 3.2% de inflación, la verdad una tasa bastante razonable. Las tasas de interés de referencia en 4.2%, para que se dé una idea, la tasa de interés en Brasil es ahorita más o menos 13%. La tasa en China es incluso ya superior a la tasa de interés en México. Tenemos además una economía en crecimiento y, a pesar de los problemas de todos conocidos, una economía que genera empleo. El año pasado se generaron en México 800,000 nuevos empleos formales, es decir, ustedes me entienden muy bien, pagados su cuota obrero patronal en el Seguro Social, y aún en términos netos, es decir, ya descontadas todas las bajas y las renuncias. Tenemos un sistema financiero fuerte. Ciertamente la crisis del 95, la banca fue parte grave del problema, como está siendo la banca parte del problema en Europa, por ejemplo ahora. Bancos que colocaron demasiado riesgo en esos bonos que no debieron haber tomado, bonos insolventes, y que tienen ahora la preocupación de los gobiernos europeos. Hoy, sin embargo, la banca en México no es parte del problema, es parte de la solución. Y si los acuerdos de Basilea recomiendan un parámetro de capitalización del 8% en los bancos, en México el promedio de la tasa de capitalización de los bancos mexicanos es de 17%, más del doble de lo recomendado. Y por eso, aún en plena crisis, el crédito bancario no solo no se interrumpió, sino siguió fluyendo al sector productivo. Y por otra parte, amigas y amigos, México, ese es el primer componente entonces de estabilidad en las finanzas públicas, lo tiene México y lo tiene debidamente ordenado y garantizado. Pero el otro factor en la economía global tiene que ser la competitividad, que no es otra cosa, amigas y amigos, de tener las condiciones para producir mejor y más barato. Esa es la competitividad. Y México está ganando competitividad a nivel internacional. ¿Por qué razón? ¿Qué es las cosas que hemos hecho y que creo que han impactado de manera positiva la competitividad de México? Primero, la estabilidad económica. Es decir, somos una economía previsible y una economía en orden, que crece, genera empleos y tiene baja inflación. Segundo, las medidas para liberar nuestra economía y someterla a la prueba del ácido, que es la competencia. Hubo una gran resistencia de algunos sectores productivos porque México se abriera como economía, pero creo que hoy está, más allá de ese debate, dentro de nuestras fortalezas esa apertura. Es más, en plena crisis, yo cuento mucho esta anécdota, en mis reuniones que hemos tenido en el G20, por cierto, el próximo año México va a ser anfitrión del G20, por primera vez un país en desarrollo lo será, en la historia del máximo órgano de deliberación y decisión económica mundial. En el G20 llegábamos siempre a dos conclusiones. Una era la parte del déficit público, que durante la crisis se decía siempre hay que prolongar medidas expansionistas, monetarias y fiscales para revertir la crisis. Y sí, nosotros lo hicimos en el momento peor, en 2009, cuando nuestra economía caía más del 10% en el primero y segundo trimestres. Pero en la última discusión de 2009 nosotros nos separamos del grupo, frenamos y dijimos, nosotros no queremos arriesgar la debilidad de nuestra economía, no podemos, buena suerte a quien lo vaya a seguir haciendo, además ya no tenemos cartuchos porque se nos había caído la recaudación, imaginen ustedes el IVA 10%, el impuesto sobre la renta 10%, el petróleo, para mala suerte había caído la producción petrolera en 200,000 barriles diarios por la declinación del yacimiento de Cantarell. Y eso provocó que dijéramos, no podemos arriesgar las finanzas de México, vamos a aumentar recaudación, vamos a reducir gasto. Fue un momento difícil, aumentamos recaudación, no sin problemas, no sin tensiones, redujimos el gasto, no sin tensiones, fue el caso de Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, y con eso dimos una señal positiva al mercado. Y como si fuéramos en una carretera que frenamos antes de la curva, apenas pasamos la curva y empezamos a ver coches volteados de otras economías, y es un poco como se ve el panorama de ese 2010 en México versus Europa y algunos otros. Y la segunda conclusión era
Vamos a combatir el proteccionismo, vamos a terminar la ronda de Doha, etcétera, pero al día siguiente que nos reuníamos, 15 de los 20 países ya estaban aumentando aranceles, ya estaban poniendo barreras. Hoy en México, en medio de la crisis incluso, redujimos las barreras arancelarias, del 12% en promedio al 5% en promedio. ¿Y eso qué provocó? Que una gran cantidad de empresas y de industrias mexicanas, o que inversión en México, se volviera más competitiva. Fueron capaces de tomar insumos de todo el mundo y sus productos y servicios fueron más competitivos que antes. Segundo factor de desregulación, la eliminación de reglas del gobierno, por lo menos en el ámbito federal. Le pedí a mis secretarios que me dieran una lista de su maleta, de su equipaje de mano, su maleta de viaje. Es decir, ¿cuáles son las leyes que tú necesitas o las reglas que necesitas a diario, digamos así, para, como se dice por acá, para jalar, para hacer tu chamba? Y de las que no te acuerdes, pues las vamos a borrar. Y entonces en 2010 eliminamos 16,000 reglas, más de la mitad de las reglas vigentes en el gobierno federal, que implicaban casi 3,000 trámites. Incluso recuerdo que hicimos para el público un concurso que se llamó El Trámite Más Inútil, y recibimos miles de propuestas para el concurso. ¿Cuál era el trámite más inútil? Ganó uno, ya no les digo cuál, porque hubo un conflicto ahí con el sindicato de la dependencia que se sintió agraviado, pues ni modo, ¿no? Pero así eliminamos una gran cantidad de reglas y eso permitió agilizar muchas cosas. Es más, cuando creamos el portal tuempresa.gov.mx, y antes todos los trámites para abrir una empresa, por lo menos a nivel federal, que primero vas a Relaciones Exteriores para pedir permiso, luego te vas a Economía para registrarte, luego te vas a Hacienda para darte de alta, y luego te vas al Seguro Social también para darte de alta, y luego regresas a Relaciones Exteriores. ¿Para qué? Para pedir autorización para el nombre de la empresa. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero había que hacerlo, ¿no? Fíjense que cuando ya el gobierno nos dimos cuenta que, por ejemplo, las computadoras del Seguro Social no se hablaban con las computadoras de Hacienda. Tenían no solo software distintos, sino incompatibles. Y ahora, ¿qué hicimos? Juntamos todas las bases de datos del gobierno federal, y ahora a través del portal de tuempresa.gov.mx se puede abrir una empresa en la oficina del notario o el corredor público en 2 horas, lo que antes tomaba casi 4 meses. Y creo que cuando logremos empatar, gobernador, a nivel local el mismo trámite, vamos a ser un país más competitivo aún. Tercero, algunas reformas y decisiones importantes. La reforma que amplió la posibilidad de inversión privada asociada a Pemex a través de los contratos incentivados, que nos ayudó a parar el deterioro de la producción de Pemex. Hoy, por ejemplo, amigas y amigos, estamos solucionando un problema estructural de Pemex. En el 2000, las reservas, lo que se llama la tasa de reposición de reservas, era del 23%. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada barril de petróleo que descubríamos, ese día ya se habían vendido 4 o 5 barriles de los que teníamos. Con lo cual, la esperanza de la industria petrolera era de menos de 10 años. En 10 años se iba a acabar la industria petrolera a ese ritmo. La industria petrolera pues tiene la regla del abarrotero. Por cada lata de chiles serranos que vendas, tienes que poner otra lata en el mostrador. Por cada barril de petróleo que vendas, tienes que haber descubierto en reservas otro, porque si no se te acaba la industria. Y a partir de la inversión que hemos hecho en Pemex, que se diga lo que se diga, en estos 10 últimos años se ha hecho 4 veces más inversión en Pemex que en los 20 años anteriores, logramos llevar la tasa de reposición de reservas del 24% al 100% este año, con lo cual garantizamos la estabilidad de la producción petrolera del país para adelante. Otras reformas, la de pensiones. Otra cosa que le falta a las comunidades europeas y también las tambaleares, que no han resuelto la mayoría su problema de pensiones del sistema tradicional solidario, del Pay As You Go, hacia un tema de cuentas individuales. Nosotros, al resolver el tema del ISSSTE, el del Seguro Social, el de Comisión Federal, le ahorramos al país 30 puntos del PIB a valor presente neto en un problema terrible de carácter actuarial en el de pensiones. Otra reforma importante, el cierre de Luz y Fuerza del Centro.
Y no me refiero a los 50,000 millones de pesos, ahorita serían como 72,000 más o menos, que tendríamos que pagar año con año de subsidio arriba de las tarifas que se pagan para mantener la empresa, sino me refiero a la competitividad que nos dio esa decisión. ¿Por qué? Miren ustedes, en el primer año de operación de Comisión Federal de Electricidad en esa zona, entre contratos a nuevas viviendas, contratos a nuevas fábricas, a centros comerciales, a talleres, la CFE celebró en la zona de Luz y Fuerza más de 400,000 nuevos contratos, lo cual habla del cuello de botella que representaba precisamente la ineficiencia o el mercado negro los diablitos que tenía pues la vieja empresa. Tercer factor de competitividad, a mi juicio, la infraestructura. ¿Qué tanto hemos invertido en infraestructura en estos casi 5 años? Bueno, a valor presente neto, o lo que se llama a precios constantes, este gobierno, o en este gobierno, porque no es solo del gobierno y no solo del federal, son los estatales y es también el sector privado, se ha invertido en infraestructura más que cualquier otro gobierno, probablemente desde la época de Porfirio Díaz. Es decir, la mayor inversión en infraestructura que se tenga registrada en el país. Para comparar más o menos, en la administración anterior, que fue muy intensa en infraestructura, se invirtieron más o menos, poco menos de 3% del PIB, nosotros hemos pasado a invertir más de 5% del PIB en infraestructura, con obras fundamentales. Hoy en la mañana recordaba el gobernador la carretera Mazatlán-Durango. Para que se den ustedes una idea, es una carretera de 20,000 millones de pesos hasta ahorita, más o menos 80 y tantos túneles, algunos de 3 kilómetros, 120 estructuras, la mayoría puentes, ¿no? Y la que yo creo que va a ser emblemática, que es el puente Baluarte, es un puente que va a ser el puente atirantado más alto del mundo. ¿Cómo es? Es un puente en una barranca sostenido por columnas de concreto de los dos lados. Ya se hicieron las columnas y para hacerlas se gastó más concreto que todo lo usado para el Estadio Azteca. El puente mide 1,5 kilómetros y entre la última columna de Durango hasta la primera columna de Sinaloa hay más o menos 520 metros. 5 columnas, todo colgando de cable de acero, una carretera de 4 carriles. Y del claro de ese puente hasta el río que va abajo hay 460 metros de altura, lo cual lo hará el puente de su tipo más grande del mundo. En fin, muchas cosas, me he extendido y sé que allá, ¿qué nos ha dado en términos de país? Les voy a leer finalmente algunos indicadores de la competitividad de México, porque este es el mensaje que les quiero decir. México es el mejor lugar para invertir. ¿Por qué? Así lo dicen varios indicadores. Por ejemplo, si se trata de exportar a Estados Unidos, la consultora AlixPartners ha registrado por segundo año consecutivo que México es el país más competitivo del mundo en costos de producción para productos colocados en el mercado de Estados Unidos. Nosotros lo estamos registrando, por ejemplo, con economía. Hacemos parámetros y sabemos que un refrigerador hecho en México, puesto en un almacén de Walmart en Estados Unidos, por ejemplo, es casi 10% más barato que un refrigerador hecho en China. El índice Doing Business del Banco Mundial. Nosotros, cuando entré a la presidencia, México ocupaba el número 73 en facilidad para hacer negocio, hoy ocupamos el número 35. Este año se agregan como 40 países más, a ver cómo nos va, pero la verdad es que fuimos de los países que más avanzó en América Latina y ya estamos adelante en competitividad para el Banco Mundial que cualquier otro país de los BRICS. El índice global de competitividad manufacturera de Deloitte coloca a México como el 7º país más competitivo en la producción de manufacturas en todo el mundo, por arriba de Alemania, Canadá, Singapur o Polonia. El Trade Confidence Index de HSBC, México es el 3er lugar en el índice de confianza de comercio internacional. El índice de outsourcing de provisión de servicios de A.T. Kearney, México ocupa la 6ª posición, avanzando 5 lugares en el año pasado a nivel mundial.
En el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial avanzamos 8 lugares, todavía estamos rezagados, pero fuimos el país que más avanzó de los que ahí se miden. En fin, otro indicador finalmente que son el de los hechos. Hace 4 años aproximadamente, el porcentaje de productos mexicanos exportados a Estados Unidos constituía menos del 10% de todas las importaciones americanas. Hoy ocupamos ya casi el 13% de ese market share en Estados Unidos, desplazando en exportaciones a Brasil, empatando a Canadá, desplazando a Japón y estando ya pues avanzando muy fuerte en ese mercado. Finalmente, amigas y amigos, estos datos que revelan que México está avanzando en los 2 ejes fundamentales que describen el éxito de las empresas en la economía global: la certidumbre económica de las finanzas públicas de un país y la competitividad de ese país. Me faltó un dato, por cierto, que no puedo omitir. Otro factor clave de competitividad en México es la inversión en capital humano, en la gente. Estamos a punto de llegar a cobertura universal de salud en el país, que es un gran logro de los mexicanos. No lo ha logrado ningún país en desarrollo, no lo han logrado muchos países desarrollados, no lo ha logrado Estados Unidos. Nosotros lo vamos a lograr. Médico, medicinas, tratamiento y hospital para cualquier persona que lo requiera. Y en materia educativa, amigas y amigos, también estamos invirtiendo en la gente. Aquí en Juárez duplicamos, como decía el gobernador, las opciones de nuevo ingreso en educación superior en un año, en el Tecnológico de Juárez, en la Autónoma de Juárez, en la Universidad Tecnológica de Juárez, donde hemos incluso construido nuevos campus. Y hoy en México, amigas y amigos, hemos construido en estos 5 años 96 nuevas universidades. Hemos ampliado 50 más con otros campus, como fue el caso de las 3 de Juárez. Hemos construido 985, ya casi 1,000 nuevos bachilleratos en el país, sobre todo técnicos, que nos da este resultado. Más de 100,000 ingenieros o técnicos graduándose cada año en México, más que en Alemania, más que en Canadá, más en Brasil. Y si tomamos ingenieros por cada 100,000 habitantes, hoy en México se gradúan casi el doble de ingenieros por cada 100,000 habitantes que en Estados Unidos. Eso le da oportunidades a los muchachos, pero también le da competitividad a las empresas, que hace de México un nicho específico, no solo de manufactura, que ya somos un gran competidor de manufacturas y el mejor en muchas de ellas, sino también un gran competidor ahora hacia donde queremos ir, que es en talentofactura, en mentefactura. Es decir, que no sean nuestros muchachos los que pongan los tornillos en los coches o en los aviones, sino los que diseñen los coches y los aviones y los procesos industriales. Como ya de hecho está pasando, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua o en Querétaro, donde jóvenes mexicanos en Querétaro están diseñando el motor de General Electric que va a mover el Airbus 380, el avión más grande del mundo. En fin, amigas y amigos, estos son los datos, estos son los cambios. Hoy México es más competitivo y lo será aún más. Se está convirtiendo en un lugar privilegiado para invertir, para competir y para ganar. Y si México es competitivo, qué mejor que invertir en una de las ciudades más competitivas de todo el país, que es, por supuesto, Ciudad Juárez. Al terminar la comida, y perdón por haberme extendido, damos paso a algunas preguntas. Muchísimas gracias, buen provecho.